¿Cuál va a ser el pronunciamiento que va a llevar a cabo la Asamblea General con respecto a las elecciones del pasado 20 de mayo, que fueron ganadas por el presidente Nicolás Maduro, donde fue reelegido, que no han sido además reconocidas por el Grupo de Lima, un grupo de 14 países importantes, la mayor parte de ellos de la región? Y por otro lado hay una idea de Estados Unidos de poner también sobre la mesa una iniciativa para suspender a Venezuela de la OEA. ¿Qué va a pasar con eso? Yo creo que el Grupo de Lima se reunió esta mañana para consensuar el texto final de la resolución que van a llevar aquí a la Asamblea General. Estados Unidos, como contabas, quiere incluir un párrafo en esa resolución en el que se pida la convocatoria de una asamblea extraordinaria para suspender a Venezuela. Es decir, no sería algo automático que veríamos aquí en esta cita, sino que es un proceso que puede llevar tiempo. Yo creo que sí que esa resolución va a salir adelante, una resolución condenando, sin ese párrafo de la suspensión de Venezuela, pero condenando las elecciones del 20 de mayo, pidiendo al gobierno de Maduro que reciba ayuda humanitaria, o sea, una serie de puntos que son muy significativos porque mostrarían la postura de forma más vinculante que las declaraciones que ha hecho el Grupo de Lima del continente sobre la crisis en Venezuela. Dependiendo de hasta qué lejos vayamos en esa resolución, podría llevar a sanciones, podría llevar a que los países corten relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces yo creo que sí que es muy probable que salga esta resolución adelante. Necesitan 18 votos. 18 votos no es difícil de conseguir porque tenemos los 14 países del Grupo de Lima. Más Estados Unidos, que son 15. Exacto, más Estados Unidos. Y ahí pues podrían entrar otros países como por ejemplo Bahamas, Uruguay, que si la resolución no es muy dura puede que se sumen y que salga adelante. Pero esa resolución en esencia lo que diría es que no están de acuerdo con el resultado, que no reconocen el resultado de las elecciones del pasado 20 de mayo en Venezuela, esencialmente eso. Esencialmente ese sería el punto más importante, sí. Uno de los países del Grupo de Lima, que son 14, es México, el país de mayor número de habitantes, además en la región, por lo menos de los hispanohablantes, aparte del Brasil. ¿Cuál es la postura de México sobre este asunto y qué cree usted que vaya a pasar, Pepe? Sí, Juan Carlos, creo que se ven dos corrientes muy importantes aquí. Por una parte es justamente la creación del Grupo de Lima, que tiene pues una prueba de fuego ahora con la aprobación de una resolución o no. Realmente la credibilidad de este grupo de países es clave. Estados Unidos no es parte del Grupo de Lima y esto habla de una estrategia de, como le llamaban en la época de Barack Obama, liderar desde atrás, algo que normalmente no se veía. Leading from behind, que llamaban en inglés. Algo que no se veía y que el propio presidente Trump critica mucho. Pero claramente en las Américas el que Estados Unidos se presentara confrontando directamente a Venezuela, pues es básicamente anatema para que muchos países sumen sus causas. Sabemos que tenemos a Colombia, a Brasil como dos países sumamente preocupados por la situación, pero México en la época del canciller Luis Videgaray ha cambiado su postura, ha estado muy activo en este tema venezolano, le ha ganado muchas críticas, muchos piensan que es por temas internos, que el gobierno de México está preocupado por la llegada de un gobierno de izquierda y que toma el activismo en Venezuela como algo extendido de su política interior. El canciller ha dicho que de ninguna manera, que México está buscando la defensa de la democracia y bueno, será muy interesante si el Grupo de Lima logra la resolución. Hay que decir, la suspensión sí es un tema más difícil porque se necesitan una mayoría calificada, se necesitan 24 votos y eso todavía está en veremos, dado que sabemos el apoyo que tiene Venezuela, el régimen de Maduro, por parte de los países del Caribe. Una segunda parte que también es relevante, Juan Carlos, es que la administración Trump está tomando un afán protagónico, aunque está liderando desde atrás. El señor Mike Pence se va a reunir con ministros que son afines al Grupo de Lima y otros ministros extranjeros aquí durante esta Asamblea General de la OEA. Y también el propio Mike Pompeo hace su debut directamente aquí en la Asamblea General de la OEA, algo que normalmente no se ve, es rara vez que el secretario de Estado se presenta ante la Asamblea, normalmente se lo dejan al subsecretario para Asuntos de América Latina o al subsecretario de Asuntos Políticos. Y bueno, es relevante que Mike Pompeo esté aquí, se prevé que quizá también esté mañana y eso habla mucho de la prioridad que tiene Estados Unidos en América Latina, que es Venezuela. Pepe, la OEA se creó hace 50 años, en 1948, en la Conferencia Panamericana en Bogotá, justamente. En aquel momento, incluso en la capital colombiana, estaba Fidel Castro, no en la reunión, en la Conferencia Panamericana, pero estaba Fidel Castro y fue el momento en el que, por otra parte, fue asesinado un líder liberal importantísimo en Colombia, que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, que le dio el comienzo a la época de la violencia
en mi país. Pero por muchos años se consideraba que la OEA, que funciona en este edificio que está detrás de nosotros, era, y se lo decía de una manera burlona y crítica, como el Departamento de Colonias de Estados Unidos, como el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, el patio trasero de Estados Unidos. Después ha sido criticado mucho el organismo porque se dice que nunca toma una decisión seria, una decisión importante. Claro, es muy difícil con 34 países ponerlos de acuerdo y como decía el primer secretario general de esta organización, Alberto Lleras Camargo, colombiano también, la OEA será lo que los países miembros quieran que sea. La pregunta aquí es, ¿van a tomar alguna decisión importante en esta Asamblea General? Porque se dice que con Luis Almagro el organismo se ha revitalizado un poco, incluso ha habido muchos críticos para el secretario general anterior, el chileno José Miguel Insulza, que decían que hacía poco, que se movía poco, que era demasiado cauto. ¿Usted sí cree que en esta Asamblea va a haber una decisión importante con respecto a Venezuela o esto se va a quedar en esas resoluciones que dicen consideramos que la situación es grave, preocupa al organismo, llamamos la atención y al final en la parte resolutiva todo es bla bla bla? Juan Carlos, creo que la creación del Grupo de Lima responde justamente ante justamente la falta de movilidad que hay de algunos temas que quisiera la mayoría, bueno, al menos una gran parte de los países, a ver avanzar en la OEA y que por la propia estructura de la organización no se puede. El propio Grupo de Lima siempre había estado votando para mociones dentro de, aquí con los ministros, con los embajadores presentes y nunca lograba tener éxito. Y sin embargo sí había una clara, un claro grupo que buscaba llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en particular en Venezuela. Pero yo creo que sí puede ocurrir algo muy importante, Juan Carlos, en el marco de la OEA, no necesariamente que la OEA se pronuncie con un tema sumamente difícil, pero sí esta asamblea que estamos viendo hoy va a marcar el rumbo de lo que los países van a tomar de ahora hacia adelante con respecto a Venezuela. El tema de las sanciones, el tema del reconocimiento mismo del ganador de las elecciones, que este Grupo de Lima no lo ha hecho ni el propio gobierno de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Las consecuencias diplomáticas. Todo esto va a ocurrir en el seno de la OEA, no necesariamente se va a ver expresado en la resolución o en el resultado final, pero sí bajo los auspicios de esta organización se pueden ver lo que va a ser el futuro de la política hemisférica hacia ese país. ¿Va a ser la resolución una resolución de fondo o va a ser simplemente un catálogo de buenas intenciones? Yo creo que la resolución se va a acercar más a un catálogo de buenas intenciones, en el sentido de que al final creo que aunque se apruebe una resolución va a ser una victoria para Venezuela. ¿Por qué? Porque esto es muy paradójico. Porque yo creo que no van a conseguir incluir el párrafo de suspender a Venezuela. Eso es una victoria para Maduro. Es decir, al final creo que esa resolución se va a quedar corta con lo que querían algunos países, especialmente Estados Unidos, como hemos estado hablando, y eso al final es una victoria para Venezuela. Es decir, sí, tiene un significado muy importante. Nunca se ha aprobado una resolución sobre Venezuela. Se intentó el año pasado en la Asamblea General de Cancún y en el último momento los países del Caribe dijeron que no. Y entonces, claro, pues ahí Venezuela por supuesto que salió victoriosa y la OEA se retrató una vez más como un organismo de mucho bla 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 y que no conseguía llevar las cosas pues a buen término y que eran todo pronunciamientos diplomáticos pero sin una fuerza vinculante. Si se aprueba la resolución, por supuesto, muy importante. Ahora, ¿qué va a haber dentro? Si no está lo de la suspensión, es una victoria para Venezuela. Pero sí habrá en la resolución un desconocimiento de las elecciones de Venezuela del pasado 20 de mayo, ¿eso sí? Sí, pero eso no es difícil, por decirlo de alguna forma, o sea, eso ya lo tienen ganado, o sea, no, eso para mí como periodista no es ni siquiera noticia, pues sí, ¿no? Pues claro que va a salir adelante, porque hay 14 países del Grupo de Lima, Estados Unidos, pues 3 más no es tan difícil, o sea, lo fuerte de verdad sería que se aprobara la suspensión y eso no, yo creo que no va a pasar. Beatriz, hace pocos días una comisión de expertos se refirió a lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos tiempos, sobre todo a la circunstancia de que ha habido gente que ha muerto por la represión oficial y por los choques entre partidarios y adversarios del gobierno. Hay presos políticos en Venezuela, según han dicho organismos internacionales como Human Rights Watch. Ha habido muchísimos heridos también y entonces este comité dice que ha habido conductas ahí que permitirían considerar que algunos dirigentes del chavismo, del gobierno de Nicolás Maduro, pueden ser denunciados ante la Corte Penal Internacional o ante cualquier tribunal porque han cometido delitos graves, delitos de lesa humanidad. Un país tendría que llevar a la Corte Penal Internacional esta denuncia, no lo puede hacer la OEA como organismo. Bueno, en este caso Sebastián Piñera, el presidente de Chile, ha dicho que su país, que Chile, está dispuesto a hacerlo, ir a la Corte Penal Internacional. ¿Prosperará esto jurídicamente?
Jurídicamente hay una diferencia muy importante. El secretario Almagro, que fue el que creó este grupo de expertos, él ya llevó el caso a la Corte Penal Internacional y eso lo que hace es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lo estudie. Si lo lleva un Estado, se abre automáticamente una investigación. Por eso es tan importante la carta que ayer envió el presidente Piñera aquí a Almagro en la OEA. Porque si Chile se decide, que no lo dice en la carta todavía, sino que lo deja ahí medio caer, y lo lleva ante la Corte Penal Internacional, entonces eso sería muy importante. Sería la primera vez en 15 años de vida de la Corte Penal Internacional que un Estado denuncia a otro. Claro que eso es muy peligroso, porque luego eso puede crear una espiral de denuncias entre Estados que es difícil de detener. Pero sí que sería muy importante si Chile finalmente se decide. Recordemos que Iván Duque, candidato para las presidenciales en Colombia, él dijo como candidato que si ganaba las elecciones llevaría a Colombia, o sea, haría que Colombia denunciara a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, y fue uno de los senadores latinoamericanos que ya presentó una denuncia que se está estudiando. Entonces, bueno, me parece muy significativo y lo interesante ahora es averiguar si finalmente Chile se decide y presenta la denuncia o no. Eso es lo que vamos a estar tratando hoy de averiguar aquí en la OEA. Pepe Díaz Briceño. Sí, seguramente las discusiones tras bambalinas entre los ministros de América Latina aquí también van a ser sobre este tema. Realmente yo coincido con Beatriz en la parte de lo peligroso que sentaría esto como precedente para otros países. No necesariamente es algo deseable, incluso para aquellos que ven en Venezuela una situación democrática deteriorada. Yo creo que pues la salida más fácil y más conveniente para muchos, al menos de los que apoyan los esfuerzos democráticos en Venezuela, sería que los propios fiscales de la Corte Penal Internacional decidieran por su propia cuenta admitir el caso.